¿Qué tal con todos? Bienvenidos a Psicología para Todos, un espacio para ustedes para reflexionar sobre diversos temas relacionados a la psicología, a la vida diaria. El día de hoy voy a tocar el tema fortaleciendo mi autoestima a través del perdón. Los invito a que reflexionemos un momento sobre el tema, ¿no? Y de repente una pregunta que yo suelo hacer es, ¿qué se entiende por perdón? Y acá puede ser muy particular lo que cada uno entienda por perdón. El perdón puede significar de repente para una persona exculpar a alguien por ciertas actitudes o comportamientos que haya tenido y que puede ser como darle una segunda oportunidad posiblemente, ¿no? O dejar alguna emoción desagradable que uno sentía a partir de esta actitud que ha tenido esta persona, ¿no? Por priorizar de repente la tranquilidad, ¿no? En uno. Otra pregunta también que suelo realizar es, ¿se puede perdonar todo o hay cosas que no se pueden perdonar? Y esta respuesta puede ser polémica porque para algunas personas posiblemente sí se puede perdonar todo. De repente para otras no. Hay cosas que no son perdonables, ¿no? Bien dentro de la postura, la forma de ver las cosas, los valores que pueda tener cada persona. Y de repente considerar que hay cosas que nunca haría y en consecuencia nunca perdonaría. Y otra pregunta que me parece relevante tomar en consideración es, ¿por qué es tan difícil perdonar? O en todo caso, ¿por qué es tan fácil perdonar? O ¿por qué para algunas personas puede resultar más fácil perdonar que a otras? ¿A qué se debe, no? Y eso podría llevarnos pues a profundizar sobre diversos factores o variables que podrían explicar de repente por qué el perdón para algunas personas puede ser más factible que para otras, ¿no? Y tenemos que partir de entender la definición de qué es el perdón en sí. Y cuando intentamos definir el perdón, o qué entendemos por perdón, se dice que el perdón es un cambio de conductas destructivas, voluntarias, porque es algo que tú conscientemente eliges cambiar, dirigidas contra el que te ha hecho daño, ¿no? O sea, con la persona que te ha hecho daño. Y cambias estas conductas destructivas por otras que son más constructivas, ¿no? Que te permiten de repente alejarte de esta persona y dejar esos comportamientos de venganza o de reproche constantes, ¿no? Por priorizar de repente tu tranquilidad, ¿no? Eso es una explicación, digamos, un poco más teórica que se plantea respecto a lo que es el perdón. Ahora, ¿qué no es el perdón? Y creo que es importante hablar de qué no es perdón, porque a veces se malentiende el perdón como retomar de repente una relación, cuando no necesariamente eso es el perdón, ¿no? Y, por ejemplo, el perdón no incluye necesariamente reconciliación. Y creo que eso es importante que ustedes lo tengan claro. Porque lo he trabajado a veces en terapia de pareja, ¿no? Me decían, pero yo ¿por qué lo voy a perdonar si no quiero volver con él? Y yo le explicaba a la persona, ¿no? Pero es que perdonar no significa que le des una oportunidad a la persona para retomar algo. Perdonar implica básicamente dejar esas emociones desagradables que tienes, que no te permiten estar tranquilo ni tranquila. Y ya tú decides si a partir de eso deseas retomar algún tipo de vínculo con la persona o simplemente ya no tenerlo más. Solo dejarlo ir. Pero lo peor que puedes hacer es quedarte con esas emociones desagradables que te hacen mal, que te lastiman. Y seguir unido a esa persona por más que de repente ya no esté contigo, ¿no? Entonces, no incluye necesariamente reconciliación cuando uno perdona a alguien. Y eso creo que es importante resaltarlo y que ustedes lo tengan muy, muy claro. Tampoco es sinónimo de olvido, ¿no? Porque el hecho de que tú perdones a alguien no significa que te olvides todo lo que te hizo, ¿no? Es también tener en cuenta que si la persona falló y ya tú decidiste perdonar a esta persona, al menos a partir de esta experiencia, cuidarte, ¿no? O tener en cuenta que si hay otra próxima vez, tener que tomar una decisión de repente un poco más radical. Entonces olvidarse es peligroso, más bien. Uno debe, hasta cierto punto y de forma sana, recordar aquello por lo cual uno pues perdonó a alguien, para también aprender a autocuidarse, ¿no? Y en ese sentido intentar en lo posible evitar que eso vuelva a pasar. En lo posible, no digo que sea totalmente posible porque hay actitudes y comportamientos que no dependen totalmente de uno.
Perdonar no implica pues justificar la ofensa o minimizarla, definitivamente, ¿no? Yo siempre digo, se cuestiona el pensamiento y la conducta, pero no a la persona. ¿Por qué digo no a la persona? Porque así como la persona tiene aciertos, tiene desaciertos, ¿no? Y no es, la persona no es puro acierto ni puro desacierto. Sí, hay que cuestionar el comportamiento, no hay que minimizarlo. Si ha habido una actitud que amerita pues que uno se indigne con ese comportamiento, está totalmente justificable y claro. Y no podemos justificar las actitudes o quitarle valor cuando esto nos ha lastimado o nos ha dañado. Entonces en ese sentido sí es válido que tú puedas mostrar tu inconformidad, ¿no? Tu incomodidad con algún tipo de actitud o comportamiento que haya tenido una persona que para ti es importante. Lo peor que puedes hacer es justificarla. Sí, eso no es perdón por si acaso, y es importante que también lo tengan en cuenta. El perdón tampoco significa levantar la pena al agresor y que no sufra las consecuencias. Si una persona ha fallado y tú consideras que debes darte un tiempo o distanciarte de esa persona, y eso para ti es algo que te va a ayudar a sentirte mejor con él o con ella, estás en todo tu derecho. No significa que porque perdonas a alguien necesariamente le levantes la pena y todo siga normal. Tú puedes perdonar a alguien básicamente porque quieres estar tranquilo contigo o contigo misma, ¿no? Entonces eso es un punto de partida muy importante. Pero no significa necesariamente que al momento ya vas a levantar la pena y todo va a ser como si nada pasara. Porque tampoco podemos autoengañarnos si somos conscientes que aquella actitud o comportamiento que ha tenido la persona posiblemente no es algo que yo debería pues en el momento, por el tiempo, por diversas razones, continuar, ¿no? Entonces también creo que es relevante que se lo tomen muy en cuenta. Perdonar no significa no sentirse molesto por lo ocurrido. No, definitivamente, ¿no? Porque lo que pudo haber hecho esta persona posiblemente sí explique por qué tú te sientes de una determinada manera. Entonces no significa que porque perdones todo va a estar bien y ya vamos a ser buenos amigos, vamos a ser parejas como si nada. No, puede ser que eso en ti tome un tiempito todavía, ¿no? Retomar la confianza, sentirte más cómoda o cómodo con tal persona, si es que lo que quieres es mantener el vínculo, porque también puede ser que no lo quieras mantener. Entonces tengan muy en cuenta eso también. Y por último, perdón no es síntoma de debilidad, para nada. Y eso lo quiero que lo tengan muy en cuenta. Perdonar más bien es síntoma de fortaleza mental, de madurez, de sabiduría. Una persona que es capaz de dejar de lado aquellas emociones desagradables que te lastiman, que te llevan a un resentimiento continuo, a tratar mal a alguien o a vengarte, te hace mejor persona. Te vuelve una persona que realmente es capaz de dejarse influenciar en menor medida por otras personas. Más bien es un sinónimo de fortaleza, yo diría, el que alguien pueda recurrir al perdón como una posibilidad de cambiar una conducta destructiva a una conducta más constructiva, y no necesariamente para otra persona, sino especialmente para uno. Ahora, ¿cuáles son las condiciones del perdón? ¿O qué aspectos yo debo tener en cuenta para recurrir al perdón como una actitud o comportamiento factible en una determinada situación? Solo la persona ofendida es quien tiene el derecho de perdonar, definitivamente, ¿no? Tengan cuidado con aquellas personas que de repente, por lo que te digan, te hagan creer o pensar que tú eres responsable de lo sucedido, ¿no? Y más bien al revés, tú termines pidiendo perdón a aquella persona que te ha ofendido, ¿no? Y en una circunstancia donde está muy claro que la persona ha fallado a una determinada situación, entonces ahí no hay nada que negociar, ¿no? La persona ofendida es quien tiene derecho a perdonar, no la otra persona, ¿no? Si tú no has hecho nada o no ha habido algo puntual a lo cual pues amerite una determinada actitud. En sí, esto de que yo te trato así porque tú has hecho algo, o sea, no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? Porque cada persona en la libertad que tiene puede actuar de diferentes maneras y optar por una actitud de repente agresiva, de revancha, de venganza o de maltrato, de mentira, entre otras cosas, siempre es una opción dentro de muchas opciones que la persona puede acceder. Y si la persona decidió en plena conciencia actuar de esa manera, definitivamente hay una gran responsabilidad respecto a ello, ¿no? Y a veces cuando una persona que ha cometido un error trata de dar una explicación a ello o una justificación, lo que está diciendo indirectamente es que no es responsable de lo que ha hecho, ¿no? Y esa es la peor manera de poder de repente realmente defender un argumento cuando tú has cometido un error. Lo mejor que puedes hacer es
pedir perdón si ese fuera el caso, ¿no? Y en ese sentido, si la persona está dispuesta a perdonarte, pues lo hará, ¿no? Entonces una de las primeras condiciones es que solo la persona ofendida es quien tiene el derecho a perdonar, definitivamente. Ahora es cierto que de repente haya habido algunos comportamientos relacionados a lo que haya hecho la persona, pero tengan en cuenta que eso no justifica la actitud de la persona. Ya tú, por propia reflexión, podrías pedir perdón por algo que crees que has hecho mal, pero ten cuidado que eso te lleva a justificar la actitud de la otra persona, porque cada persona en su postura tiene la libertad de decidir, ¿no? Y a veces, entre todas las opciones que hay, toman la peor decisión. Otra condición es que el perdón requiere tiempo. El perdón fácil es sospechoso, ¿no? Sí, pues, ¿no? El perdón usualmente requiere tiempo, ¿no? Y cuando una persona perdona muy rápidamente, pues como que puede implicar muchas cosas, ¿no? Que de repente es una persona que por evitar que te distancies, acepta perdonarte, pero de repente porque de fondo hay una dependencia afectiva, ¿no? O hay una necesidad de aprobación. O sea, en vez de priorizar sus propias necesidades emocionales, su propio bienestar, prefiere perdonar a alguien para evitar que se vaya, o que lo cuestione, o que se aleje, ¿no? Así que el perdón usualmente requiere algo de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Eso es muy relativo, es muy personal. Cada persona tiene su propia particularidad que hace que de repente para algunos sea más fácil perdonar, para otros no. Pero un perdón así muy fácil, muy así regalado, como que la persona no ha hecho nada y tú lo perdonas, a pesar de que eso que ha hecho ha sido algo que te ha dolido, pues como que hay que pensar, ¿no? ¿Qué pasa con uno? ¿Por qué perdono tan rápido? ¿Lo hago realmente genuinamente? ¿Ese perdón es genuino? ¿O es un perdón de repente forzado? ¿No? Porque de repente quieres evitar algún tipo de cuestionamiento, distanciamiento de esa persona. Y de ahí sí podría ser un problema, ¿no? Otra condición para el perdón es que solo se justifica si existe rencor u odio. Claro, ¿no? Tú no vas a perdonar a alguien con el cual no tienes ningún vínculo emocional o no te genera nada lo que haga. Usualmente uno se siente dolido con alguien porque esa persona para uno representa algo en nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando uno o sea, se vincula con alguien y hay una emoción que te une a esa persona, se generan lo que son expectativas. Y es decir, que lo que puede hacer la persona o no hacer puede llevarte a sentir de repente un tipo de rencor u odio, ¿no? Y en consecuencia, en esa circunstancia sí se justifica el perdón. En otra circunstancia no hay forma de poder aplicar el perdón. Otra condición es que no necesariamente debe arrepentirse el ofensor para que haya perdón. Condicionar el perdón al arrepentimiento es asumir una estructura autoritaria del perdón, definitivamente, ¿no? O sea, tú no vas a condicionar tu perdón porque la persona muestre arrepentimiento, no. O sea, yo te perdono siempre cuando tú te arrepientes. No, porque eso te va a llevar a estar dependiendo de lo que la otra persona haga o no haga por ti. Y eso definitivamente no es sano para tu propio crecimiento o bienestar personal. El perdón básicamente es una forma de liberarte de esas emociones o esos comportamientos destructivos por comportamientos constructivos, emociones más saludables. Es darte una oportunidad a ti especialmente, no darle a la otra persona. Porque si vas a condicionar tu perdón en relación a lo que haga la persona o la manera como responda al perdón que tengas, créeme que vas a estar muy dependiente de lo que él o ella haga y vas a caer de repente en obligar a la persona que se comporte de una determinada manera, y si no lo hace, pues tú no lo vas a perdonar o no vas a hacer nada para que las cosas cambien. Ese perdón, mejor dicho, es un perdón no genuino, ¿no? Y que al fin y al cabo no te va a ayudar realmente a sentirte mejor contigo mismo o contigo misma. Otra condición es que se juzga la conducta, pero se perdona a la persona. O sea, el comportamiento siempre va a ser cuestionable, hace un momento lo dije, ¿no? La manera de pensar de alguien también es cuestionable. Pero la persona no, porque la persona puede tener muchos errores, pero no es puro error. Las personas tienen errores, pero también tienen aciertos. Y al revés también, ¿no? No existen personas que son puro aciertos, sería imposible. Entonces, cuando uno de repente usa etiquetas o juzga a la persona, siempre va a resultar algo injusto y va a resultar algo incómodo para aquella persona que de repente se sienta o se ve en esa postura de haber cometido un error, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta que cuando uno va a perdonar, no es que esté aceptando la actitud de la persona o que diga que está bien lo que hizo, no. Sino que uno es consciente que la persona puede haberse equivocado y al fin y al cabo todos somos humanos y al fin y al cabo, ¿no? Yo no soy nadie para decirle qué debe hacer o si debe comportarse de una determinada manera. Él o ella está en la libertad de decidir cómo comportarse, y si lo hace mal, pues depende de él o ella y tendrá que asumir las consecuencias.
pero al fin y al cabo lo perdono, la perdono, porque eso me hace mejor a mí, porque eso me lleva a no sentir mal conmigo, porque de repente las actitudes que tengo yo desconozco, yo no suelo ser rencoroso, yo no suelo vengarme o tratar mal a alguien, pero lo hago porque siento cólera, enojo con esta persona, y al yo perdonar me doy la oportunidad de dejar ese tipo de comportamientos y ser más yo mismo o yo misma, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta también. El proceso de perdonar implica varios aspectos o etapas que uno debe tener en cuenta, ¿no? Y la primera, o digamos, el primer aspecto que hay que tomar en consideración es cuándo perdonar, ¿no? Y usualmente hay dos situaciones en las cuales uno tendría o debería optar por el perdón. Una de ellas es cuando la búsqueda de la reparación se ha convertido de repente en el centro de la vida de la persona ofendida, ¿no? E interfiere en otras partes importantes de tu vida. Es decir, el hecho de que estés en constante lucha con esa persona que te ha ofendido, te ha tratado mal y no te permite estar tranquilo contigo en ese momento, ¿no? Y interfiera en tu tranquilidad, en tu bienestar personal por dedicarle tiempo y espacio a buscar un trato justo de alguien, ¿no? En esa circunstancia el perdón es lo más viable, lo más saludable para uno, porque vas a estar muy pendiente de lo que haga la persona no haga por ti y te va a llevar a que anímicamente tú condiciones tu bienestar a lo que pueda estar sucediendo o haciendo la otra persona. Lo otro es cuando la persona ya no está, pero no dejo de rumiar, de pensar sobre lo sucedido y eso me está afectando, ¿no? Por ejemplo, lo he visto mucho en parejas, ¿no? Que de repente ha habido una situación de infidelidad. Ya no está uno en las parejas, pero a pesar de eso uno se queda con el odio, con la cólera, con las clásicas preguntas de qué hice yo para merecer esto, cuando realmente ese tipo de preguntas son las preguntas que menos te van a ayudar realmente a tomar la decisión que te haga sentir mejor contigo mismo. En ese sentido es muy importante que optes por el perdón, porque es lo que te va a llevar a estar más tranquilo contigo, a valorar tu presente y dejar de lado a aquella persona que ya no está y que ya no tiene una influencia en tu vida, pero tú estás permitiendo que influya todavía porque sigues con esos sentimientos pues de remordimiento, resentimiento hacia él o hacia ella. Entonces, como primera etapa dentro del proceso de perdonar, tengo que analizar y reconocer el daño que he sufrido. Si yo no acepto y reconozco el dolor que he sentido o que estoy sintiendo por la actitud que ha tenido esa persona hacia mí, entonces no se puede dar el perdón. Definitivamente, yo primero tengo que aceptar que me siento dolida o dolido con lo que ha hecho esa persona, que lo que ha hecho ha afectado mi estado de ánimo y que de alguna u otra manera reconocerlo es el primer paso para poder entender de repente que el perdón es una actitud o comportamiento que me va a ayudar a sentirme mejor conmigo. Ahora, yo tengo que también entender el contexto donde ha surgido esta situación, ¿no? O este conflicto que me ha llevado a que me sienta o me perciba como una persona dañada por lo que hizo la otra persona, ¿no? O por la manera también como he interpretado lo que hizo la otra persona, ¿no? Que de repente es la forma más correcta de ver esta situación. Entendiendo las circunstancias me va a permitir ser lo más objetivo posible sobre lo que ha pasado, sobre qué he hecho yo o qué tipo de repente actitudes he podido tener, no para justificar la actitud de la otra persona, pero sí para poder de repente entender cuál es mi nivel de influencia en cuanto a ese comportamiento, ¿no? Y qué cosas podría de repente también asumir como responsabilidades mías y qué cosas de repente yo no debería asumir porque le compete únicamente a la otra persona. Entonces es muy importante examinar este punto también. Y por último, y que no se entienda mal lo que voy a decir, es importante construir una cierta empatía hacia el otro que está en base al perdón. ¿A qué me refiero eso, no? A que yo debo intentar en lo posible entender por qué la persona tuvo esa actitud. ¿Y cuál es el objetivo? Básicamente no es que tú justifiques la actitud o comportamiento de la persona, sino que no personalices la actitud de la persona. Si la persona decidió de repente mentirte, no ser sincero, honesta contigo, no necesariamente es porque tú has hecho algo para merecer eso, sino porque dentro de repente el esquema de valores, la forma de ver la vida de esta persona, la forma como ha sido educada, o cómo este tipo de comportamientos le ha traído beneficios, ha llevado de repente a que la persona tenga este tipo de actitudes.
Y en ese sentido la empatía va en ese punto, ¿no? Entender que la actitud o comportamiento de una persona no tiene que ver necesariamente con uno, sino que la persona, así como cualquier persona, tiene una historia de vida, tiene una escala de valores, una forma de comunicarse que hace que sea muy particular, y por estas explicaciones es posible que se entienda y comprenda por qué actúa así. Lo que no significa que tú justifiques o aceptes ese tipo de comportamientos, que no se entienda mal. Pero este primer paso te lleva a empoderarte más tú, ¿no? Y quitarle en este caso, poder a la otra persona. ¿A qué me refiero con eso? A que lo que él diga o haga te va a afectar menos cuando lo ves de esta manera, a diferencia de si consideras que la persona ha hecho lo que ha hecho para poder fastidiarte o para poder generarte daño, ¿no? Porque eso va a hacer que sientas mayor odio, mayor cólera y estés más pendiente de lo que haga él o ella, y en consecuencia que sea para ti más difícil perdonar. Como segunda etapa, es importante elegir la opción de perdonar. Y para eso voy a narrar una metáfora, que es la metáfora del anzuelo, donde dice, ¿no?, que nos ha hecho daño, nos ha clavado en un anzuelo que nos atraviesa las entrañas, haciéndonos sentir un gran dolor. Queremos darle lo que se merece, ya aparecen los deseos de venganza, ¿no? Tenemos ganas de hacer sentir lo mismo y meterle a él o a ella en el mismo anzuelo, en un acto de repente de justicia, ¿no? Que sufra lo mismo que nosotros. Si nos esforzamos en clavarle a él o a ella en el anzuelo, lo haremos teniendo muy presente el daño que nos ha hecho y cómo duele estar en el anzuelo donde él o ella nos ha metido. Mientras lo metemos o lo intentamos, nos quedaremos dentro del anzuelo. Si consiguiéramos meterle en el anzuelo, lo tendríamos o la tendríamos entre nosotros y la punta, por lo que para salir, nosotros tendremos que sacarle a él o a ella antes. Si salimos del anzuelo, tendremos cuidado de no estar muy cerca de él o ella, porque nos puede volver a meter en el anzuelo. Y si alguna vez nos juntamos, tiene que ser con la confianza de que no nos va a volver a hacer daño, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Es como un anzuelo el hecho de no elegir perdonar y de quedarte con ese resentimiento o cólera, porque te va a llevar a deseos de venganza, actitudes de venganza, que hacen que lastimes a la otra persona y te lastimes a ti mismo también. Y en consecuencia no te va a ayudar a salir de esa situación y a poder reconstruir tu relación de una forma que tú te sientas mejor contigo mismo o contigo misma. Y cuando digo reconstruir tu relación me refiero no necesariamente a establecer un vínculo con esa persona. Ya lo hablamos en lo que no es el perdón, ¿no? Pero al menos a sentirte bien tú, y a partir de ahí ya tú decides si deseas mantener un vínculo con esa persona o simplemente nunca más tenerlo. Una tercera etapa tiene que ver con la aceptación del sufrimiento y de la rabia. Y en ese punto hay que tener en cuenta que las emociones que tú puedas sentir no son el problema, hay que aceptarlas. Las emociones simplemente reflejan algún tipo de sentimiento que está asociado a un pensamiento, a una forma de interpretar las cosas. Las emociones son consecuencias de la manera como yo evalúo una situación, a cómo yo lo interpreto, ¿no? En ese sentido, no hay que sentir vergüenza de lo que uno pueda estar sintiendo, ni juzgarse por lo que uno siente, pero sí puede cuestionar el pensamiento que pueda llevar a que de repente yo me sienta así. De repente yo pienso que la persona debería haber sido más justa o más justo conmigo, y la pregunta que yo suelo hacer para generar un debate cognitivo y poder ayudar a la persona a que pueda procesar mejor esta emoción es: ¿pero dónde está escrito que la persona debe comportarse como uno quiere que se comporte? Y si fuera así, ¿va a ser siempre acaso? Y si no fuera siempre, entonces yo voy a condicionar mi estado de ánimo porque alguien no tiene la actitud que yo quiera, y es conveniente que yo exija a alguien que se comporte de una determinada manera, y es realista, porque eso me va a llevar de repente a que yo dependa de lo que haga la otra persona y no de lo que yo quiera hacer con lo que hizo la otra persona. Es decir, cómo yo quiero enfrentar o cómo quiero yo percibir o interpretar a partir de una situación que me puede disgustar, ¿no? Y a partir de esa interpretación, si es una interpretación más racional, más saludable o más adecuada, me va a llevar definitivamente a que yo me sienta mejor y no me sienta pues tan encolerizado, dolido como está pasando, ¿no? Es decir, que podemos aprender a pensar de una forma diferente, a actuar de una forma diferente, ¿no? Es decir, actuar
acorde a los valores, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una persona respetuosa que trata bien a las personas por más enojado que esté, y de repente porque alguien hizo algo injusto contra mí, empiezo a tener actitudes de venganza, de enojo, de insulto de repente, y esto me hace desconocerme a mí mismo, a mí misma, o cuando lo hago me siento peor de lo que me sentía. Entonces ahí es donde estás actuando alejado de tus valores, ¿no? Y estás dejando de ser tú misma o tú mismo por alguien que hizo algo que no te gustó, pero que al final, al no verlo de otra manera, lo que estás haciendo es empoderar a la persona y quitándote poder a ti, que es lo peor que puede sucederte, porque eso no te va a ayudar pues a entender que el perdón es la mejor opción que puedes tener ante una situación como la que pueda haber atravesado, ¿no? Cuarta etapa, ¿no? Establecer estrategias para autoprotegerse. Creo que eso es muy importante. Es decir, el perdón no implica la aceptación incondicional del peligro de que ocurra de nuevo el ataque, ¿no? O sea, uno, si ya ha tenido un vínculo con alguien, no ha vivido una experiencia negativa, ¿no? O no sé si experiencia negativa es el término, porque toda experiencia también te ofrece algo positivo, por más negativa que sea. Digamos una experiencia infortuita, ¿no? O lamentable, donde uno se ha visto afectado. Eso no significa que tú no vas a sacar algo de esa situación. Tienes que aprender a protegerte, ¿no? A entender que hay cosas que lamentablemente no vas a volver a aceptarlas y vas a intentar dentro de tu posible control a que esas cosas no vayan a pasar, ¿no? Y a partir de ahí aprender a sobrellevarte ante situaciones así y no verte tan sometido a lo que pueda pasar y sentirte peor de lo que te puedes estar sintiendo. Hay que analizar qué comportamientos de repente han podido permitir o favorecer la ofensa, ¿no? De repente ya había señales o indicadores de que yo no debería haber seguido vinculándome con esa persona. Ya me lo dijeron varias veces, pero no escuché. Hice oídos sordos y quise cerrarme con mi forma de pensar y de repente esa actitud no fue positiva. Y de repente en adelante puedo aprender a ser más abierto a escuchar a otras personas, a no cerrarme con mis ideas, a tratar de repente también buscar la opinión de otros como una forma de corroborar si lo que pienso realmente es lo que sucede. Pero no guiarte únicamente por lo que dicen los otros también, ¿no? Porque al fin y al cabo también uno tiene su propia visión, pero a veces uno también se cierra con su propia idea por diversas razones y eso hace que a veces uno se lastime más. Definitivamente esto te dará más posibilidad de evitar una situación similar a futuro. No de evitarlo completamente, pero al menos de saber cómo afrontarlo si llegara a suceder. Cosa que a veces cuando nos pasa una situación y la repetimos es porque no hemos aprendido esa situación o posiblemente no nos hemos dado un espacio para reflexionar sobre aquellas cosas que sucedieron y qué nivel de responsabilidad tengo yo en ellas y qué podría hacer más adelante para aprender a cuidarme. Y por último, en este proceso de perdonar está la quinta etapa, una expresión explícita del perdón, ¿no? Es decir, que esta última etapa es importante, ¿no? Yo tengo que generar una forma de donde pueda verbalizar este perdón. Bien, mediante una conversación directa o indirecta, ¿no? Con la persona que asociamos el sentimiento de dolor o rabia. A veces es conveniente, pues sí, conversar directamente con esa persona y de repente verbalizar el perdón a partir de esta conversación o comunicación. Pero muchas veces no se da, y se da de forma indirecta, ¿no? Pongamos que esta persona ya no está, pero sientes todavía cólera o enojo por él o por ella. En ese sentido, por ejemplo, yo siempre sugiero que lo hagan de una forma simbólica, ¿no? De repente a través de una carta o diario, donde tú puedas expresar esos sentimientos que tienes. Algunas personas, por ejemplo, pueden escribir una carta y en esa carta escribir todo lo que sienten y al final cerrar esa carta con una despedida, ¿no? Donde la persona opta por el perdón, porque es la mejor manera de sentirse bien con uno mismo. Y a veces yo sugiero que esa carta pues la rompan, ¿no? Simbólicamente y se deshagan de ella, porque ya para qué tener una carta que posiblemente tiene muchas cosas que no me van a ayudar a recordarlas y que simbólicamente a veces romper con ella implica pues cortar con esa situación y ya no darle mucha cabida a lo que ha pasado, ¿no? No se hace una única vez, puede darse también cuando surjan pensamientos, sentimientos asociados a la ofensa. No decir que yo escribo una carta es suficiente, puede ser que yo tenga más cosas por decir o por expresar y requiera hacerlo de una forma simbólica y en ese sentido puedes recurrir a ello, ¿no? Y yo creo que es la mejor forma de poder cerrar con este proceso de perdonar
y es una forma simbólica de ya no darle cabida a ese sentimiento y en consecuencia sentirme mejor conmigo mismo. ¿Y qué pasa si yo me equivoqué? Yo fui el que cometió el error. ¿Cómo practicar la autoaceptación o lo que algunos llaman autoperdón? En un primer momento yo diría pues que aceptes que no eres perfecto y que puedes cometer errores, lo que no justifica tu comportamiento, porque tú tienes que tener responsabilidad también o asumir la responsabilidad sobre tu acción y las consecuencias posibles a partir de tu acción. Pero tampoco puede ser tan duro por haber cometido errores, decir que eres lo peor o sacar conclusiones generales que al fin y al cabo no te va a ayudar para nada, ni siquiera a poder analizar con frialdad o con claridad el problema, sino te va a llevar a convertirte en el problema y a verte como una víctima posiblemente, ¿no? Y que la persona que se ha sentido ofendida no entienda realmente que tú estás congeniando o comprendiendo lo que hiciste, ¿no? Y te va a llevar de repente a pedir perdón, sí, pero de una forma excesiva, de una manera que puede no verse como que muy honesta, ¿no? Por eso que es importante entender que no somos perfectos y que podemos cometer errores. Tenemos comportamientos buenos y malos, pero ninguno de ellos nos define como personas. Creo que eso es importante, ¿no? Si ya decidiste, pues definitivamente autoaceptarte, que sea un motivo para mejorar y no excusar tus comportamientos. Como les dije hace un momento, es muy importante eso, ¿no? Ya te autoaceptaste, entonces que eso sea un inicio para realmente querer mejorar y no volver a caer en lo mismo, porque si no, de nada tiene sentido que tú te hayas autoaceptado o que tú te hayas autoperdonado si vas a seguir con las mismas actitudes de antes. Por eso se dice que el autoperdón también implica pues buscar el perdón y reparar los daños de aquellos que resultaron heridos por tus acciones, ¿no? Las cuales definitivamente también posiblemente te hirieron a ti, ¿no? Es muy usual, ¿no? Al menos que bueno, claro, ¿no? Tus sensaciones, tus sentimientos de empatía sean bastante distantes, digamos. Si es así, pues entenderá que no vas a tener sentimientos de culpa. Pero lo usual es que una persona cuando daña a otra se sienta mal consigo misma, ¿no? Entonces por eso es importante en ese punto practicar la autoaceptación o el autoperdón. Bueno amigos, muchas gracias por escucharme. Espero que este tema haya sido de gran ayuda para ustedes. Es importante practicar el perdón para fortalecer la autoestima. Y si tuvieran alguna duda o quisieran conocer más de mis servicios, síganme en mis redes sociales o en todo caso sigan mi página web www.jjbolanos.com. Ahí van a conocer más de mis servicios, más de las actividades que realizo, como también en mis redes sociales. Eso es todo de mi parte. Cuídense mucho, gracias.